Bienvenidos a todos, a todas, de cada iglesia, de cada lugar, todas las personas que se anotaron para en esta noche. Así que arrancamos, ¿estamos? ¿Sí? ¿Estamos con energías? ¿Sí? No se me duerman, como decía Emi, no se me duerman. Bien, ¿cómo se llama este congreso? Avivados. Avivados. ¿Saben que en medio de todo lo que estamos compartiendo, estamos viviendo es como agua en el desierto? Porque estamos viviendo días que son llenos de una intensidad, pero que nos sacan de ritmo de la presencia de Dios. Todo lo que sucede cada vez es más inmediato, cada vez es más veloz, cada vez nos volvemos menos pacientes. Vamos a un restaurante y pedimos comida rápida y si tardan nos fastidiamos, hacemos lío, ¿no? No, pero tráiganme la carta, ¿no? Quiero hacer mi reseña, ¿no? No nos anda el Wi-Fi, no nos andan los datos por un momento y nos transformamos. O solo a mí me pasa, ¿no? Nos transformamos, ¿no? Como que cada vez somos menos pacientes, cada vez necesitamos más lo inmediato, lo veloz, lo placentero ahí al toque, a un clic de distancia. Todo lo que nos rodea en información, en noticias, en responsabilidades, la política, la economía, las finanzas, el estudio, el trabajo. Todo eso nos genera muchos problemas, ¿no? Porque todos tenemos problemas, mayor o menor medida. Nos genera estrés, nos genera cansancio, nos genera agotamiento, que nos abrumemos. Hay mucho tiempo para hacer cosas, pero hay poco tiempo para hacer, para conocernos. Ahí en las cajas estábamos viendo, ¿no? Sanidad del alma, autoestima. Todas estas cosas son conceptos, son pilares fundamentales en nuestra vida emocional, espiritual, íntegra, que necesitan tiempo y que necesitan tiempo de reflexión, que necesitan tiempo de introspección, ¿no? De hacerse preguntas para respondernos a nosotros mismos, de meditación, como hablaba Octa antes en el 4x5. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en esta dinámica de intensidad, de un quehacer tras otro, que una actividad tras otra, que un plan tras otro, que una obligación tras otra, que tengo que ir acá, que después tengo que hacer esto, que después tengo que hacer esto y después tengo que estudiar y después no puedo hacer esto porque lo que sea, ¿no? Genera que en algún momento perdamos el equilibrio, el balance en nuestra vida emocional, espiritual y mental. Cuando permanecemos en esta dinámica, no sé, ¿a alguno le pasó esto o solo a mí? ¿Sí? Esto de esas semanas intensas. Yo vengo de una semana muy intensa, realmente. Hago catarsis con ustedes, pero tuve 3 parciales y fue muy duro realmente. Y me comía la cabeza decir, Señor, tengo otras responsabilidades que hacer, pero yo quiero estar buscando tu presencia, quiero ser sensible a lo que querés compartir a través mío en la alabanza, en la organización de lo que vamos a hacer, porque yo tenía los ojos puestos en este lugar, porque yo estaba con expectativa. ¿Cuántos estaban expectantes de este encuentro? ¿Sí? Y Dios no solo cumple con nuestras expectativas, sino que siempre las supera. Pero yo venía en esos días intensos, esos días donde en otro tiempo o en otra ocasión de mi vida yo me hubiese explotado. Y pasaron cosas difíciles, ¿no? No me fue tan bien como esperaban algunos, ¿sí? Y me sorprendía que yo sentía paz, ¿no? Por más sencillo que sea, ¿no? Porque además hay que sumarle trabajo, hay que sumarle viajes, actividades. Pero estamos en esa rutina, y esa rutina muchas veces nos desbalancea, y nos ponemos mal, y no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos comunicarnos con el otro, nos aislamos. ¿Sabes qué es eso? Eso es embotamiento. Y si hay un título para ponerle a este mensaje, es el siguiente. No te embotes. Decile al que está a tu lado, no te embotes. Avívate. Vamos con la siguiente. Avivamiento. Vamos a ver qué es el avivamiento, para ver esta diferencia. Avivamiento dice que es el incremento de la intensidad, de la fuerza o la vivacidad de algo. Es hacer que una cosa sea más viva y más intensa. Por otro lado, vamos a ver qué significa embotamiento. ¿Qué es el no te embotes? Bien. Embotamiento significa quitar percepción o actividad a los sentidos, la voluntad u otra facultad. También significa quitar la agudeza
a la punta o el filo de un arma o de un instrumento cortante. Otra versión dice que el significado de embotar también significa debilitar o hacer menos activo y eficaz algo. Tener dificultad para pensar con claridad y quitarle fuerza a una cosa. El embotamiento es la enfermedad espiritual que hoy el mundo está viviendo. No solo por el producto del pecado, sino por todas estas dinámicas y este estilo de vida que llevamos cada vez más exigente, cada vez más decadente. No sé si les pasó, pero encontrarse el mundo después de la pandemia es otra realidad. Las personas cada vez están más angustiadas, cada vez hay más depresión, cada vez hay más suicidios, cada vez hay más problemas en la sociedad, porque la sociedad necesita a Jesús. Pero la sociedad está embotada. Nosotros estamos embotados muchas veces, cargados de muchas cosas, sin tener ese tiempo de devocional, de intimidad, de conexión y de comunión también con la iglesia. Y este conflicto del embotamiento sucede principalmente en la mente, por nuestra mentalidad y por nuestros pensamientos. Porque sabes que los pensamientos son un arma de doble filo. Los pensamientos pueden fortalecerte o pueden destruirte. Tus pensamientos pueden usarse para tu favor o en tu contra. Los pensamientos pueden honrarte y animarte o pueden juzgarte y culparte. Pueden conectarnos con otros o esos pensamientos pueden aislarnos de los que nos rodean. Pueden hacernos responsables y tomar proactividad en nuestra vida para avanzar o pueden hacernos vivir como víctimas todo el tiempo, echándole la culpa siempre al otro. La palabra también dice que hay pensamientos que acusan y otros que excusan. Y cuando no salimos de esa mentalidad, o siempre estamos acusando a otro o siempre nos estamos excusando por la falta de actividad, por la falta de acción, por la falta de actitud. Ah, no, pero yo por esto no puedo. No, y esto a mí no me sale, y esto no puedo. Ah, pero el otro. Esos pensamientos que muchas veces nos carcomen la cabeza, ¿no? Es como, no sé si vieron el meme del chico que se está acostando y que está por dormir y que aparece la imagen del cerebrito y le dice, pero dejaste prendida la compu, y que se levanta y abre los ojos, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Ven meme? Yo también veo meme. ¿Está bien? Bien, es como eso. No te deja dormir. Estás por dormirte, estás por, como decía Luli antes, ¿no? En el 4x5, estás por comenzar tu tiempo devocional y te acordás cualquier cosa. O sea, cosas que en otro momento no te acordás. Ay, no bajé del freezer la comida, ¿no? Uy, me olvidé de mandarle un mensaje a esta persona. Uy, vi que esto subió, le tengo que avisar. Y es como que siempre está esa tin molesto que nos saca, que nos desenfoca. Un estudio dice que el 94% de las preocupaciones que tenemos son acontecimientos que nunca pasaron. Entonces, nos vivimos preocupando por cosas que capaz no pasen nunca. ¿Y si me va mal? ¿Y si me rechaza? ¿Y si está pensando esto? Es el típico término de hacerse la cabeza, ¿sí? En algún momento, todos en algún punto nos hicimos la cabeza con algo. No, ¿y si quedé mal? ¿Y si le respondí mal? ¿Y si va a pasar esto? ¿No? Estamos preocupándonos por cosas que posiblemente capaz no pasen. Y solo un pequeño porcentaje son aquellas situaciones que sí estamos padeciendo por las cuales nos preocupamos, porque obviamente somos seres humanos y nos preocupamos muchas veces por muchas cosas. Pero Jesús desde un principio enseñó en su ministerio y dijo en Mateo 6, no se preocupen por su vida, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Porque él decía, no se preocupen qué van a comer, qué van a tomar, cómo se van a vestir, cómo van a afrontar. Todo el mundo va detrás de esas cosas, pero mi Padre sabe que ustedes las necesitan. Y nuestro Padre sabe eso. Por eso es este principio de buscar primeramente el reino. La acumulación de preocupaciones, de malos pensamientos, de ansiedades, de responsabilidades, nos llevan a un embotamiento, a esta niebla mental. Las aflicciones de este mundo buscan debilitarnos, desactivarnos y quitarnos eficacia. Buscan embotarnos. Pero el Espíritu Santo quiere fortalecernos, quiere activarnos y quiere empoderarnos con su presencia. Amén. Y hoy quiero que podamos visualizar este concepto de embotamiento en una historia muy particular, en un detalle
Pero esto también le pasó hasta a los discípulos. Los discípulos en un momento se embotaron. Jesús había enseñado a las multitudes por mucho tiempo y habían pasado 3 días y la multitud eran miles y miles de personas que no habían comido. Y los discípulos no tuvieron mejor idea que, claramente, como asistentes, maestro, por favor, largalos ahora, porque se está haciendo tarde, no están comiendo y tienen que ir a comer. Y Jesús no tiene la mejor idea que darles, creo que para mí, la mayor tarea de su ministerio a los discípulos. Dijo, denle de comer ustedes. Imagínate esa situación. Eran miles y miles y miles de personas. Les tiró un muerto encima a Jesús. O sea, imagínate darle de comer a miles y miles. ¿Y cuál fue la primera reacción de los discípulos? Ellos dicen que objetaron. Medio que estaban desencajados. Medio que estaban indignados, ofuscados. Pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a tantas personas? Ni con el trabajo de un año podríamos hacer eso. Pero ¿saben qué? Jesús lo hizo posible. Y con lo poco que tenían, Él lo multiplicó y Él alimentó a cada persona y sobró comida. Porque Dios es así. Pero me imagino esa situación, ¿no? De los discípulos. Y me quiero poner en ese lugar. ¿No te pasó muchas veces que como que estabas ofuscado por algo o estabas como encascado y después pasa algo y pasó todo bien y lo que sea, pero seguís, ¿no? Seguís como masticando eso. Decís, che, pero ¿cómo puede ser que Jesús nos haya pedido esta cosa? ¿Cómo le vamos a dar de comer a miles? Pero si no tenemos tanta plata, si son mucha gente, si cómo lo ordenamos, si cómo hacemos, ¿no? Y parece que los discípulos se quedaron como con esa angustia, ¿no? Como con eso pensando, ¿no? Diciendo, che, pero ¿cómo puede ser esto? Y cuando está el milagro, no te voy a hablar del milagro de los panes y los peces, pero sí lo que sucedió después. Cuando pasa todo esto y todos están satisfechos y llenos, Jesús le dice a los discípulos, adelántense en barca, que yo me quedo despidiendo a la gente. Y esa noche, los discípulos se fueron en barca y Jesús se quedó orando en la montaña. Y pasa lo siguiente, vamos ahí a Marcos 6, 48, 52, es un fragmento de esa historia, dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar, pues tenían el viento en contra. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían ¿qué tenían? La mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. En otra versión dice que no habían entendido y estaban asombrados porque sus corazones estaban endurecidos. Seguían pensando en el pan. O sea, yo leía esto y digo, Señor, ¿qué tiene que ver el pan acá? Ellos ya se había multiplicado la comida, ya se habían ido. Estaban remando con todas sus fuerzas y de la nada Jesús pasa caminando de largo por el lago. Un acto sobrenatural. Algo tremendo. Y cuando se sube a la barca, la tempestad que había alrededor, porque déjame decirte que en ese momento la tempestad era dura, no era solo remar. Yo una vez probé remar y con el viento a favor ya me costaba. Imagínate lo que habrá sido esa tormenta. Y Jesús se sube a la barca y se calma el viento. Y ellos se quedaron asombrados, no porque Jesús caminó por el agua, no porque se calmó la tormenta, sino que no lo podían entender porque estaban pensando en los panes. A todos nos han pasado momentos en donde estamos realmente duros, como dice esa versión de la palabra, estábamos con los corazones endurecidos, que hay algo que no encaja, que nos incomoda, que nos limita, hasta cuando estamos en la presencia de Dios. No sé si te ha pasado una vez de estar en este lugar, de estar en ambientes como estos y estar como atado, como sin poder disfrutar, sin poder tener libertad, con la mente en otro lado, como oprimido por algo. A mí me pasó que hace un año tomé la decisión de ir a un campamento en donde no conocía a nadie. Les recomiendo que lo hagan. Al contrario de todo, está muy bueno. Y yo venía de semanas intensas de estudio, de trabajo y demás. Y el día que llegué a ese lugar, me replanteé, digo, ¿para qué me anoté acá? Si no conozco a nadie, si qué voy a hacer, si no sé qué. Y arrancó el campamento y empecé ahí a conectar con gente y el Espíritu Santo ya se estaba moviendo desde el principio, estaba haciendo cosas increíbles. Pero yo nunca tuve tanta sensación como esta. Yo estaba con el corazón endurecido, estaba con la mente embotada, estaba como que no lo podía disfrutar, como que no podía alcanzar eso que Dios estaba derramando, no lo podía recibir.
Y después Dios en esos días hizo un trabajo, ¿no? Y empezó a ablandar mi corazón y empezó a llenarme con su Espíritu Santo y viví cosas que en ningún otro lado había vivido realmente. Vimos enfermos ser sanados, fuimos a predicar a las calles, vimos más de 200 personas que se convirtieron a Jesús en unas pocas horas. Fue algo increíble. Pero si yo me hubiese limitado por mi corazón endurecido o por mis pensamientos que estaban embotados, no podría haber visto el mover de Dios. Ahora, algo interesante, y volviendo a esta historia a los discípulos, es que la historia no terminó ahí. ¿Sabés que después de que Jesús multiplicó por primera vez los panes y los peces, pasaron los días, pasan los capítulos en la palabra y vuelve a haber una situación similar? Y vuelve a haber una situación similar en donde Jesús enseña y se reúne mucha gente y pasa de vuelta lo mismo y Jesús de vuelta les dice, denles de comer, y ellos de vuelta, con la misma actitud, objetan. Dicen, pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? O sea, hace 2 o 3 días había ya hecho el milagro. Y de vuelta fue la misma reacción, fue la misma actitud de los discípulos, ¿no? Y Jesús de vuelta lo hizo. Y esta vez no recogieron 12 canastas, recogieron 7 canastas de sobra. Y pasó algo tremendo. Y después de vuelta, algo que sucede es que cuando termina este milagro, cuando ya terminó el día, cuando ya despidieron a la gente y cuando Jesús estaba con los discípulos, pasaron las horas, yo creo que pasaron los días, y pasa esta situación. Está Jesús reunido con sus discípulos y en Marcos 8:15 al 21, que lo vamos a tener en pantalla, dice lo siguiente. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Paréntesis. Jesús había multiplicado los panes y se fueron con Jesús y se olvidaron los panes. No había quedado un pan en la barca. Pero Jesús les empieza a enseñar algo, un principio que marque sus vidas, que marque su liderazgo, que marque el rumbo espiritual al que ellos iban a ir, porque ellos estaban llamados a transformar el mundo. Y Él les estaba enseñando algo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y ellos comentaban entre sí, che, lo está diciendo porque nos olvidamos el pan. Nos está retando, nos está tirando un palo, ¿no? Son como las indirectas en Twitter, ¿no? Esto, ellos lo tomaron así, che, nos está tirando un palo. Y Jesús, al darse cuenta de esto, les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Es que tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó y les dijo, ¿y todavía no entienden? Seguían embotados. Habían pasado los días, habían pasado los milagros, enseñanzas. Jesús había sanado enfermos, había liberado demonios. Ellos habían visto el reino de Dios avanzar, pero seguían con la mente embotada. Y Jesús se da cuenta y le dice, ¿siguen con la mente embotada? ¿Es que no ven y no entienden lo que estoy hablando? ¿Es que no ven y no entienden lo que estoy haciendo? A veces nos sucede como a los discípulos. Dios está haciendo algo, Dios está hablando algo, pero no lo podemos recibir y no lo podemos entender ni comprender. No lo podemos ver. Sí, vamos a la intimidad con Dios, tenemos un espacio, pero no estoy entendiendo lo que Él me está hablando. No estoy recibiendo lo que Él me quiere dar. No estoy escuchando realmente lo que Él quiere hablarme. Sí, voy a la iglesia, pero realmente no sé, no puedo ver, no puedo discernir lo que Dios está haciendo. No sé si te ha pasado. Pero como dice ahí la palabra, el embotamiento produce ceguera y sórdida espiritual. Jesús le dijo, tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Saben a quién más le decía esto Jesús? A los fariseos, a los religiosos, a los que solo creían en lo que estaba escrito en la ley, pero que no pudieron reconocer la visitación de Dios hecho hombre. Jesús le dice a Jerusalén, 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 y llora, por cuanto no has reconocido el tiempo de mi visitación. Porque las ciudades, porque el mundo,
porque el pecado, porque esta intensidad genera que estemos con la mente embotada. Y cuando estamos con la mente embotada, no podemos discernir la presencia de Dios, lo que Dios realmente está haciendo, lo que Dios realmente está hablando. Yo me imagino que miles y miles de personas escucharon lo que Jesús habló, pero no todas esas miles lo siguieron, porque no todas esas miles entendieron. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque Él citaba lo que decían los profetas, y Jesús decía, yo hablo en parábolas porque ellos, por más que escuchen, no están oyendo. Por más que están viendo, realmente no están viendo. Por más que no lo están entendiendo, porque sus corazones están lejos de mí, porque están endurecidos. Y me llama la atención que esta figura de la mente embotada solo aparece en esta historia de Jesús y los discípulos. No aparece en otro momento. Y me llama la atención que sucedió en ambos casos después de que Jesús multiplicara algo. Porque cuando Dios multiplica algo en nuestras vidas, el enemigo va a tratar de embotarnos para quitarnos la atención de la obra del Espíritu Santo. Si no estás viendo y no estás entendiendo lo que Dios está haciendo es porque posiblemente estés embotado. Porque en algún punto tu corazón se haya endurecido. Jesús, hablando de los últimos tiempos, le dijo a los discípulos y les advirtió en Lucas 21, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Y hablaba de los vicios, de la embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. ¿Sabés que las preocupaciones de esta vida endurecen nuestro corazón? Las preocupaciones de esta vida embotan nuestra mente. Y Jesús fue intencional en decir esto. ¿Por qué? Porque sabía que en este mundo tenemos aflicciones, en este mundo tenemos muchas preocupaciones y cada vez son más. Pero todas aquellas preocupaciones, de alguna u otra forma, si les damos espacio, más que a la presencia del Espíritu Santo, nos terminan endureciendo. Pero déjame decirte algo. Y acá voy con la buena noticia, amén. ¿Sí? Dios no quiere que vivas una vida de embotamiento, sino una vida de avivamiento. Te lo repito de vuelta, Dios no quiere que vivas una vida de embotamiento, quiere que vivas una vida de avivamiento. Dios no quiere que vivas una vida desafilado, Dios quiere que vivas avivado. Porque el enemigo quiere quitarle corte, quitarle agudeza al arma que Jesús ha forjado en nosotros a través de la oración, a través del reino en nosotros, a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere afilarte cada día más, quiere avivarte cada día más, quiere encenderte cada día más, quiere que lo conozcas cada día más. Y la pregunta que yo me hacía y que quiero compartir con ustedes es, ok, Señor, ¿cómo podemos ser libres del embotamiento? Porque yo estoy seguro que en algún momento todos nos embotamos, que en algún momento, como dice esa canción, ¿no? Cantamos, pero sin realmente adorar. Leímos, pero sin realmente recibir. Escuchamos, pero no lo creímos. Por lo que sea, ¿no? Y el Espíritu Santo me decía, haciéndole espacio al Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tenemos esta palabra para estar en espacios libres. Y no hay mejor espacio libre que para el Espíritu Santo en nuestras vidas. Escuchando una y otra vez las palabras de Jesús y principalmente abriéndole nuestro duro y vulnerable corazón. Entregándole absolutamente todo de nuestro corazón. Como compartía Emi al principio, la verdadera adoración tiene que ver con ese corazón que se quebranta, que rompe con esa dureza, que se humilla, que se rinde y que es moldeado a la imagen de Dios. Siendo transformados por la palabra de Dios, como compartíamos también, porque la palabra de Dios es viva. Pasando tiempo en intimidad con el Espíritu Santo y en comunión con la iglesia y principalmente también renunciando al embotamiento espiritual. Acá la pastora Vanessa nos compartía que Dios nunca nos va a hacer libre de algo que primero no decidamos renunciar. Y si nosotros primero no renunciamos a esa dureza, a ese embotamiento, a esa sensación espiritual pero emocional también, que nos limita, que no nos deja avanzar, el Espíritu Santo no nos puede hacer libres. Nosotros tenemos que hacerle espacio. Decirle, Señor, quiero ser libre, quiero ser transformado, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Porque para ser lleno del Espíritu Santo, primero tenemos que vaciarnos de nosotros. Así que en esta tarde vamos a vaciarnos de nuestra angustia,
de nuestra enfermedad, de nuestras preocupaciones, de las mentiras del enemigo y vamos a hacer espacio para que el Espíritu Santo obre. Amén. Y déjame decirte algo, y es una buena noticia. La historia de los discípulos no terminó ahí. Vos vas a ir a leer en Lucas y la historia esa termina en ese versículo que leímos anteriormente, que Jesús le dice, ¿pero todavía no lo entienden? Pero gracias a Dios que hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno nos da un detalle más profundo. Y en Mateo 16:12 se relata la misma historia. Jesús les estaba hablando de la levadura, de los fariseos. Ellos pensaron que era del pan. Y Jesús le dice, ¿todavía no ven ni entienden? Y Jesús termina la historia, Mateo, relatando esto. Vamos con la siguiente. Con la siguiente. Vamos ahí. La otra. Ahí está. Acá eran los versículos. Una más, una más. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Hay una buena noticia. Podemos terminar de comprender lo que Jesús habla sobre nuestras vidas. No importa cuánto tiempo haya pasado, pero podemos comprenderlo cuando le hacemos espacio. ¿Sabes que después de esta historia viene una de las declaraciones más poderosas de la palabra? Cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que esa revelación vino a Pedro cuando comprendió. Después de que su corazón que estaba endurecido, su mente que estaba embotada, fue libre por la revelación y el entendimiento de Jesús. Entonces esa revelación vino a Pedro y él dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, dichoso seas, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni espíritu, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes qué? Jesús quiere edificar una iglesia en medio de la revelación de su palabra, pero una iglesia que entiende su mensaje. Amén. Jesús no quiere edificar las bases sobre una iglesia que está embotada o que está endurecida, sino sobre una iglesia que recibe su palabra, su revelación y es avivada. Los discípulos lucharon contra el embotamiento mental y espiritual, pero siguieron permaneciendo al lado de Jesús. No podían entender ni ver lo que Jesús estaba haciendo cuando multiplicó los panes, cuando enseñaba a las multitudes, cuando sanaba a los enfermos, en ese estado de embotamiento espiritual, pero ellos siguieron con él, siguieron al lado suyo. ¿Por qué? Porque uno de los puntos claves para ser avivados en vez de embotados es permanecer en la presencia, insistir en la presencia, golpear hasta que se abra. No me voy a apartar de tu presencia, Espíritu Santo, hasta que sea totalmente transformado. No te voy a dejar, por más que no lo entienda, por más que no lo vea, por más que no comprenda, por más que esté embotado, yo no me voy a apartar. Porque los discípulos no se apartaron. Y después de escuchar una y otra vez a Jesús, comprendieron. Amén. Cuando permanecemos en su presencia y buscamos poner en práctica su palabra, nuestra mente es renovada, es ensanchada y somos libres del embotamiento. Salmo 119, 32 dice, vamos con la siguiente. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. El Espíritu Santo amplía nuestra manera de pensar y en qué pensar. Nos da una perspectiva más amplia. Y quiero terminar este momento y le pido al equipo de alabanza que vaya pasando con el versículo lema de este encuentro, que es el Salmo 119, 37. Vamos con la siguiente. La palabra dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Otra versión dice, aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Dame vida para vivir en tus caminos. Otra versión dice, aparta mis ojos de los dioses falsos y dame vida para andar contigo. ¿De dónde nace esta exclamación del salmista? ¿De dónde sale esta declaración de avivamiento? Porque yo me imagino que eso que él escribió, avívame en tu camino, fue una exclamación de avivamiento. Si leemos los versículos que contextualizan el Salmo 119, podemos ver que este Hijo de Dios estaba atravesando un proceso, como todos estamos atravesando un proceso. Por un lado, él decía, anhelo tu palabra, quiero seguir tus mandamientos, quiero conocerte más, quiero ser encendido. Pero por otro lado, él abría su corazón, que estaba vulnerable, y decía, me siento extranjero en este lugar. Los poderosos se confabulan contra mí.
Esto está textual. Abatida hasta el polvo está mi alma. Se deshace mi alma de ansiedad. Eso era lo que en este contexto él estaba escribiendo, él estaba abriendo su corazón, él estaba devastado, embotado, pero él exclamaba en un momento difícil, en medio de circunstancias que quieren embotar nuestra mente, él exclamó: avívame en tu camino. En medio de sus aflicciones y temores, en medio de su pánico y ansiedad, con un corazón agotado y cargado, él levantó esta declaración: avívame en tu camino. Dame vida conforme a tu palabra. Te invito ahí que te pongas de pie, porque vamos a terminar este tiempo haciendo esta declaración: avívame en tu camino. Quizás llegaste a este lugar en un contexto difícil, en medio de un proceso de duelo, en medio de problemas familiares, en tus relaciones, en tus amistades. Quizás llegaste con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con temores que afectan tu autoestima, tus pensamientos, tus acciones. Pero hoy el Espíritu Santo te dice que es momento de exclamar: avívame en tu camino. Señor, avívame en tu camino, porque sé que tu camino es mucho más grande, porque tu palabra es verdadera vida para mí. Necesitamos ser realmente avivados por el Espíritu Santo. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hizo en las generaciones pasadas, y debemos clamar para que Él lo vuelva a hacer. No queremos volver atrás, queremos más de su presencia. La palabra de Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Déjame decirte que aquellos momentos que marcaron tu vida en tu relación con el Espíritu Santo van a ir de gloria en gloria. Cuando exclamamos: Señor, avívame en tu camino. Todos necesitamos ser avivados en su camino. Estés en el Señor hace 10 años, hace 6 meses, estés ejerciendo un servicio en la iglesia, estés haciendo el devocional todos los días o estés solo escuchando cada tanto la palabra. Todos necesitamos ser avivados en su camino, porque su camino es más grande. Aquellos moveres de salvación y de sanidad que pasaron en años anteriores tienen que volver a fluir. Es momento de destapar los pozos de avivamiento de nuestras generaciones pasadas y de volver a decir: Señor, avívanos en tu camino. Porque sabemos que el camino de Dios es un camino de libertad, es un camino de salvación, es un camino que conduce a la eternidad. Es un camino de proceso, pero es un camino de fruto. Su palabra dice que es ancho el camino que lleva a la perdición, pero que es angosto el que lleva a la eternidad, a la salvación. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, pero este es el camino en el cual queremos andar, porque es el camino que nos conduce a la tierra prometida, que nos conduce a la eternidad con nuestro Señor, que nos conduce al avivamiento para esta nación, para cada iglesia, para que Él vuelva, hasta que Él vuelva. La palabra de Dios dice también en Isaías 55: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los caminos de Dios son más altos. No necesitamos ser avivados en nuestro camino. Necesitamos ser avivados en su camino, porque su camino es más alto que el nuestro. No necesitamos ser avivados en nuestros pensamientos. Necesitamos ser avivados por los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros, que son más poderosos que los nuestros, que son más verdaderos que cualquier otro pensamiento que nosotros podamos tener. 1 Corintios, y cierro con este pasaje. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a cantar esta canción una vez más, que habla del fuego de los ojos de Jesús. Ese fuego de amor que arde eternamente por nosotros. Y como decía esa versión: aparta de mí los falsos dioses, avívame en tu camino. Esta canción habla de que el fuego de los ojos de Jesús quema los otros amores. El fuego de los ojos de Jesús quema los falsos dioses por los que el mundo anda detrás. El fuego de los ojos de Jesús quema toda angustia, toda ansiedad, toda mentira en nuestros pensamientos. El fuego de los ojos de Jesús
enciende nuestro corazón y transforma un corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón vulnerable a la presencia de Dios. Vamos a cantar esto. Tu fuego me hace enamorarme más. Tu fuego quema otros amores. Ahí donde estás, levanta una oración. Señor, quema todo embotamiento espiritual en mi vida. Quema todo embotamiento mental, todo embotamiento emocional. Todas aquellas acciones del pasado que limitaron mi vida, que produjeron rencor, que produjeron remordimiento o angustia. Yo ahora en el nombre de Jesús renuncio. Decí dónde estás, renuncio a toda preocupación que genera embotamiento en mi vida. Renuncio a toda mentira del enemigo. Renuncio a toda falsedad que experimenté en mi vida. Renuncio a todo pecado. Renuncio a toda condenación. Renuncio a toda culpa, a toda vergüenza. En el nombre de Jesús, y hago espacio para tu presencia. Consúmenos, consúmenos. Espíritu Santo, aquí estamos. Señor, te entregamos nuestras vidas. Espíritu Santo, decidimos hacerte espacio para que nos libres de todo embotamiento, para que cambies el embotamiento en avivamiento en nuestras vidas y podamos ser luz en todo lugar donde estemos y podamos llevar este fuego, que es un fuego que arde eternamente.